Les doy una vez más la bienvenida. ¿Cómo están? Erika, Paula, Adriana, Estela, ¿cómo les va? En este hermoso domingo que tuvimos hoy. Ahora ya se está poniendo un poquito más fresquito. Hoy quiero hablarles de algo que probablemente los atraviesa como cuidadores de un adulto mayor, que nos sucedió o nos sucede a todos, y es esto del agotamiento, ¿no? Cuando estamos cuidando a un adulto mayor con algún tipo de patología, ya sea Alzheimer, demencia o algún otro tipo de problema de salud, nosotros los cuidadores transitamos por una situación de un agotamiento extremo. Es un cansancio tan grande que no se va con dormir bien a la noche. El cansancio emocional también influye, que muchas veces no sabemos cómo ponerlo en palabras, ¿no? Nos sentimos pero tan agobiados, porque cuando cuidamos a un familiar lo estamos dando todo. La verdad es que muchas veces lo hacemos sin red, sin pausa y sin acompañamiento. A mí me ha pasado, ¿no? Yo les contaba la otra vez que yo soy hija única y no tenía conocimiento de todo lo que implicaba cuidar a un familiar mayor. Había trabajado muchísimo tiempo en instituciones geriátricas, conocía a la perfección todo lo que tenía que ver con los adultos mayores, pero cuando llegó el momento de cuidar a mi mamá, sentí un desborde tanto físico como emocional que a veces era inexplicable, ¿no? Es cierto que no lo podemos poner en palabras. Y llega un punto, y no sé si les pasa, y me gustaría que esta charla, esta conversación sea un ida y vuelta, que el cuerpo y la cabeza nos empiezan a pasar factura, ¿no? Decimos, no sabemos para qué lado correr y nos sentimos extremadamente abrumados. Por eso hoy, en esta tarde, les quiero dejar algunas herramientas reales, simples, prácticas del día a día, para poder empezar a implicar hoy mismo, ¿no? Y para poder empezar a caminar diferente en esta tarea de cuidado que sabemos cuándo empieza, pero no sabemos cuándo termina. Entonces, bueno, tenemos que armarnos y tener las herramientas como para empezar a cuidarnos sin descuidarnos, que es sumamente importante. Porque vos, cuidador, cuidadora que estás del otro lado, sos sumamente valioso, sos sumamente valiosa. No es que tu vida no vale o que tus necesidades no cuentan. De hecho, sí cuentan, y cuentan mucho. Hola Gaby, hola Nani, hola G, hola Magu, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Así que quería compartir con ustedes algunos tips, por decirlos de alguna manera, simples, sencillos, que están al alcance de todos y que podemos empezar a poner en práctica hoy mismo para no sentirnos tan cansados, para no sentirnos tan agobiados. No son soluciones mágicas, ¿eh? Acá la magia no existe, pero sí pequeños cambios que pueden hacer una gran diferencia en nuestro bienestar. En primer lugar, una de las cosas que tenemos que hacer como cuidadores es aceptar nuestra situación. O sea, nuestra situación en este momento es esta. Tenemos este familiar, a mamá, a papá, con determinada patología, y nosotros somos, en este caso, los cuidadores principales, y ellos están necesitando de nuestra ayuda. Aceptar nuestra realidad, por decirlo de alguna manera, nos va a permitir abrazar esa situación, ¿no? ¿Cómo les podría decir? Amigarnos, ¿no? con esa situación que muchas veces nos excede y que hace que pensamos que todo lo que hacemos no es suficiente y que tenemos que hacer más, ¿no? Que tenemos que hacer más y que tenemos que seguir buscando respuestas. Y en la mayoría de los casos, las respuestas están en nosotros mismos, ¿no? Empezar a mirarnos hacia adentro y empezar a encontrar la manera de poder transitar esta tarea de cuidado con más tranquilidad, con más paz interior. Eso es sumamente importante, tratar de no perder la calma,
tratar de poder llevar la tarea de cuidado con la mayor serenidad y por sobre todas las cosas. Si hay algo que les quiero decir que para mí es sumamente importante, que no nos permitamos perder la alegría, ¿no? No nos permitamos sentirnos tristes en la medida tal, porque sentirnos tristes es inevitable muchas veces, de que perdamos la alegría por completo. Más allá de tu tarea de cuidado, como cuidador, como cuidadora, hay muchas cosas lindas a tu alrededor para reconocer y para agradecer y para disfrutar, ¿no? Entonces es sumamente importante que lo tengas en cuenta. No pierdas la alegría nunca, no la pierdas. Es nuestro sostén muchas veces, es lo que hace que podamos seguir acompañando con fortaleza. Y bueno, es en el caso que llegaras a necesitar una ayuda más personalizada, yo después te voy a contar cómo es mi consultoría, ¿no? Que está pensada para personas como vos y personas como yo, que en ese momento no sabía para qué lado correr y que estamos en la primera línea de cuidado, que hace que tengamos que estar ahí, como dice el refrán, o como dice el dicho, al pie del cañón. Tenemos que estar al pie del cañón. Hay algunas herramientas, te las quiero compartir ahora, que son herramientas reales y fáciles de aplicar. Y algunas parecen muy básicas, ¿no? Parecen como que, no, pero esto no va a funcionar, esto es algo muy sencillo, pero créeme que esto cambia todo. Te lo puedo asegurar. Una de las herramientas básicas en la tarea de autocuidado son las micropausas conscientes. ¿Qué es esto? Es poder tomarnos pausas cortas cada 2, cada 3 horas para respirar, caminar hasta la puerta, volver, estirarnos, ¿no? Estirarnos, tratar de relajar un poco, tomarnos un té, un matecito, sin mirar el celular, tratar de que nuestra mente en algún momento haga un corte, una mínima desconexión de este estado de alerta en el que estamos constantemente cuando vivimos en una tarea de cuidado. Parece una pavada, ¿no? Te lo digo así, ¿no? Parece una pavada, pero funciona. Yo te diría que esta semana, antes de volvernos a encontrar el próximo domingo, haz la prueba, ¿no? Cuando sentís que ya estás en un momento de tu tarea como cuidador, en el que estás extremadamente agotado física y mentalmente, que tu familiar está demasiado ansioso o demasiado demandante y que ya estás a punto de colapsar, tómate esa pausa. Tómate esa pausa para respirar 3 veces, 4, respiro, exhalo, inhalo, ¿no? Y trato de reconocer que necesito descargar toda esa adrenalina, toda esa energía que está ahí fluyendo en el cuidado constante de nuestro familiar. Tenemos que ser también conscientes, y yo creo que ya se los he contado, pero voy a ser reiterativa en esto para que se les vaya grabando, y para que se me vaya grabando. No sé si en algún momento por ahí me toque cuidar a otro familiar, no lo sé. Que tenemos un límite. Inevitablemente tenemos un límite, somos seres humanos, necesitamos tener tiempo de descanso, necesitamos tener tiempo para nosotros. No somos máquinas, no somos superhéroes, no tenemos superpoderes. Estamos en una situación en las cuales nos encontramos de cara a la vida, que se nos presentó de esta manera, y cuando es necesario hay que poner un límite. Un límite amoroso, no nada de enojo, nada de broncas, nada de reproches, pero sí hasta acá, ¿no? Ahora me tomo una pausa. Ahora descanso un ratito. Y vas a ver cómo estas pequeñas pausas, esta puesta de límites,
que uno tiene que aprender, ¿no? Que muchas veces es difícil porque cuando vos estás inmerso en una determinada dinámica en cuanto a lo familiar, en cuanto al día a día, nuestras respuestas se convierten en cierto modo en automáticas, ¿no? Mamá pide agua, voy y le busco el vaso. Mamá pide el remedio, voy y le traigo el remedio. Y voy y vengo. Y de la cocina, ¿no? Y dejamos de reconocer por ahí, en primer lugar, como te dije antes, que no puedo con todo. Y en segundo lugar, que hay algunas cosas que mi familiar todavía puede hacer. Y que tengo que dejarlo que lo haga. Porque estoy favoreciendo el mantenimiento de sus capacidades, de las capacidades por mínimas que sea que todavía tienen, ¿no? Tratar de conservar esas capacidades es fundamental y es necesario. Y va a aliviar tu sobrecarga como cuidador y a su vez va a favorecer a la autoestima de tu familiar, ¿no? Va a sentirse más útil. Pensemos que nuestros padres, nuestras madres, nuestros familiares, en algún momento tuvieron una vida adulta activa, llevaron una casa adelante, tuvieron a sus hijos, trabajaron, cuidaron de otros, educaron. Y llegar a viejo y encontrarse cada vez más limitados también es muy duro. Entonces, como cuidadores también tenemos que favorecer esta capacidad que todavía conserva. Si ese familiar todavía se puede servir un vaso de agua, no te digo que llegue hasta la heladera, ¿no? Por ahí no puede porque tiene dificultades para movilizarse, entonces bueno, para desplazarse. No le voy a hacer a ir a abrir la heladera, sacar la botella, traer el vaso, pero sí le voy a facilitar la botella, el vaso, todo en un mismo lugar, en la mesa, en la mesada, para que lo pueda seguir haciendo. Es muy importante que tu familiar siga haciendo lo que puede todavía hacer y vos vas a estar un poco más tranquilo, no vas a estar corriendo de un lado al otro. Por el otro lado, otro de los tips que te quiero dar hoy es el tener un registro emocional diario, ¿no? Para nosotros los cuidadores, como te decía recién, que estamos corriendo todo el día en esta vorágine de cuidado y de atención y de demanda y de buscar soluciones, porque si hay algo que hace el cuidador permanentemente y realmente es algo sublime, es estar buscando lo mejor, ¿no? Para su familiar, buscando las soluciones más viables para que ese familiar esté mejor. Es importante que al final del día hagas una pausa para preguntarte, para registrar tus emociones. ¿Qué sentí hoy? ¿En qué momento me sentí más tensa, más frustrada, más enojada? ¿Qué cosas me dieron más calma o más alegría? Registrar las emociones es un gran paso para poder identificar muchas veces las situaciones que se repiten y poder empezar a encontrar la manera de revertirlas. Pero también nos ayuda a sacar de nosotros, ¿no? Aquellas cosas que estamos cargando por dentro. Son los quienes vivimos la experiencia de cuidado, sabemos lo duro que muchas veces se nos presenta el día a día. Y si te sirve lo podés anotar, ¿no? En un cuadernito o grabarlo en una nota de voz, registrar esta emoción, ¿no? ¿Cómo me sentí hoy en esta tarea de cuidado? ¿En qué momento me sentí más tenso, más frustrado? ¿Cuál es el comportamiento de mi familiar que me genera más dificultad? ¿Qué cosas hicieron que yo me sintiera más tranquilo? Este registro
nos va a permitir poder empezar a cambiar, ¿no? Un montón de conductas o de patrones de conductas que ya tenemos como muy incorporados y que en vez de favorecernos a nosotros como cuidadores nos perjudican, y en vez de favorecer a nuestro familiar, en cierto modo y sin querer, también lo perjudican. Otra de las estrategias diarias o más sencillas, por ahí, de decir, es reconocer y pedir ayuda. O sea, es sumamente importante aprender a pedir ayuda. Reconocer que solo no puedo, que la tarea de cuidado se me está dificultando, que está afectando mis emociones, que está afectando mi salud, que está afectando mis relaciones personales y familiares. Reconocer que necesito ayuda. Eso es sumamente importante y tenemos que aprender a pedirla, aunque sea mínima. Nosotros muchas veces trasladamos esta palabra, la palabra ayuda, y lo pensamos como alguien que tiene que estar todo el tiempo sosteniéndonos o acompañándonos, y no necesariamente tiene que ser así, ¿no? Cuando nos ponemos a mirar un poco alrededor, y a mí me ha pasado mucho en las consultas, y yo se los he compartido en otros vivos, cuando llega a la consulta alguno de los pacientes, una de las cosas que me dicen: no tengo a nadie que me ayude, no hay nadie, ¿no? Y cuando empezamos a trabajar y a conversar y a indagar y a conocer un poco la historia y a conocer un poco los vínculos y a trabajar, digamos, más conscientemente sobre esto, empezamos a ver que muchas veces esa ayuda está ahí al alcance de nuestra mano, ¿no? Que por ahí una persona en la cual vos confiás puede hacer, aunque sea una tarea pequeña, no sé, una amiga, un vecino, una vecina, un familiar. No necesariamente tiene que ser algo extraordinario, ¿no? Pero por ahí te puede cubrir media hora, ¿no? Decir, bueno, viene un ratito, se queda, o puede ir a hacer una compra que vos tenés pendiente y que tenés que cortar otra actividad para salir a comprar, o simplemente escucharte, ¿no? Querido cuidador, no estás solo, no estás solo. Nuestra cabeza en este momento, en el momento de cuidar, nos hace pensar muchas veces que estamos solos y que nadie nos entiende. Entonces dejamos de hacer esto que es tan importante, que es pedir ayuda. Y pedir ayuda se aprende también, ¿eh? No es algo sencillo. Estamos acostumbrados a bancarnos las cosas solos. La verdad es así. A mí nadie me lo enseñó. Yo, cuando me tocó cuidar a mi mamá tenía una demencia, pero además tenía patologías psiquiátricas previas, ¿no? Mientras mi papá vivió, mi papá era como el termostato de mi mamá. No sé si porque la conocía mucho, porque la amaba con locura, no lo sé, pero mi papá era el termostato de mi mamá, y frente a esas patologías, ¿no?, que ella tenía previamente, él sabía cómo manejar la situación. Cuando mi papá partió y yo quedé con ella, fue muy difícil, fue extremadamente difícil, porque no sabía para qué lado correr, porque no era solamente la demencia, era la psicosis, la depresión psicótica, la anorexia, un montón de cosas que yo no sabía bien cómo enfrentar. Y hubo momentos en los que sinceramente sentía que no podía más.
Y a pesar de tener todos los conocimientos en relación a lo que es envejecimiento, a lo que es vejez, a lo que es adultos mayores y de haber trabajado, mi estado de ánimo era de un agobio, de una angustia, de un cansancio, porque no sabía cómo responder. Busqué un montón de estrategias en el medio, ¿no? Primero estuvo viviendo en su casa, el primer año que mi papá no estuvo viviendo en su casa, y yo iba y venía con las compras, con los remedios, con las cosas diarias. Después la traje a vivir a mi casa y al principio parecía que todo estaba muy bien y fabuloso, pero al poco tiempo la situación volvió a empeorar. Busqué cuidadoras porque yo tenía que seguir trabajando. No daba nada de resultado. Después que mi mamá partió, ya hace 2 años, mientras estaba armando esta consultoría, que en un principio esta consultoría yo la pensé para acompañar al adulto mayor, ¿no? La había pensado desde ese lugar, pero un día estaba sentadita ahí armando mi planificación y recordé todos estos momentos tan difíciles. Yo no sé si a ustedes del otro lado y lo quieren compartir les ha pasado o les está pasando. Y me di cuenta que si bien había aprendido mucho desde la gerontología, no había construido las herramientas necesarias para afrontar una tarea de cuidado. Entonces, ahí fue cuando tomé la decisión de ponerme a estudiar, de investigar, de formarme y de buscar toda la información posible para que a otro cuidador no le pasara lo mismo que me pasó a mí. Y así la consultoría, que en un principio fue pensada para los adultos mayores, si bien esta tarea va de la mano, ¿no? Porque cuando un cuidador se acerca, inevitablemente es porque tiene un familiar mayor con alguna demencia o con Alzheimer o con alguna otra situación de salud. Me di cuenta que el cuidador estaba o está todavía, y ojalá esto se replique en otros, ¿no? En otros, totalmente a la deriva. Por eso esto de cuidar sin descuidarte, aprender a cuidarte, y así fue como aprendí. Leí, me senté, llevé un montón de horas de trabajo, de investigación, y hoy te estoy diciendo, bueno, hay que reconocer y hay que aprender a pedir ayuda. Yo no lo pude hacer, me banqué la tarea de cuidado de mi mamá sola, estallé, ¿no? Estallé, porque la verdad es esa, pero ahora que lo puedo mirar en retrospectiva y lo puedo, y pude aprender cómo llevar adelante esta tarea de cuidado, estoy acá para acompañarte. Otra de las cosas que es sumamente importante, qué callados que están hoy, pero qué silencio que hay, nadie está compartidor de nada hoy, ¿eh? O los estoy aburriendo mucho o la conversación está sumamente entretenida, una de dos. Otras de las herramientas básicas y necesarias en esta tarea de cuidado es poner límites y organizar rutinas. Uno de los factores, de los grandes factores de agotamiento es la falta de estructura. O sea, se mezcla todo, se mezcla el cuidado, se mezcla la casa, se mezcla lo emocional, se mezcla el trabajo. Entonces, es sumamente necesario poner límites y organizar rutinas. Para los dos, porque para la persona que transita, gracias Erika, para las personas que transitan una demencia o un Alzheimer es sumamente importante
mantener determinadas rutinas. ¿Por qué? Porque la rutina lo que le va a permitir es que se sienta seguro dentro de su entorno, en su casa, con su familiar. Estas rutinas mantienen una estructura que la persona con una demencia o con un Alzheimer necesita. Muchas veces sucede, y me ha pasado y me han consultado, me dicen, bueno, la tengo que llevar a una fiesta o tengo que hacer tal cosa, si es conveniente o no. Uno tiene que estar atento a esto, porque a veces un cambio de rutina puede provocar que esta persona le genere mucha agitación, sienta miedo, se sienta insegura, entonces después aparecen otros comportamientos que hacen que todo ese trabajo que hemos hecho haya que volver a empezar. A veces es preferible, ¿no? Es preferible facilitar algún otro dispositivo. Si tenemos una fiesta y queremos salir y nos gusta ir, bueno, en vez de llevarla, buscar a alguien que por ahí se quede unas horitas a su cuidado, que pueda seguir manteniendo su rutina. Entonces esto le va a la persona que muchas veces se encuentra desorientada, que no sabe dónde está, que tiene miedo, sentirse más tranquila y más cuidada dentro de su entorno. El entorno es sumamente importante en este tipo de pacientes. Esta rutina, por supuesto que es una rutina diaria, es una rutina flexible, ¿no? Con horarios estimados, pero te puedo asegurar que te va a ayudar muchísimo. Y también otra de las cosas que nosotros como cuidadores tenemos que aprender es a discriminar tareas, ¿no? Hay cosas que necesariamente tenemos que hacer todos los días, qué sé yo, a ver, cocinar, ¿no? Si no cocinamos, no come nadie. Tenemos que cocinar, inevitablemente. Pero hay por ahí otras tareas que no son necesarias que la hagamos todos los días, entonces podemos ir como intercalando, qué sé yo. Vos estabas acostumbrada a pasar el trapo de piso en tus pisos todos los días. Y querés seguir haciéndolo, pero la realidad es que si estás al cuidado de un familiar se te entra a complicar porque no te empieza a dar el tiempo. Te das cuenta que estás corriendo de un lado al otro. Bueno, por ahí en vez de pasar el trapo todos los días, empezalo a pasar cada 2. Le das una barridita, día por medio, paso el trapo. Entonces es como empezar a discriminar las tareas que sí y las tareas que no. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo urgente? ¿Y qué es lo no tan importante? Eso te va a permitir aliviar un poco, ¿no? El día a día, porque la realidad es que cuando estamos cuidando hay mucho tiempo, ¿no? El cual le dedicamos a esta tarea. Entonces, por ahí empezar a discriminar que sí, que no, o qué me puede ayudar con tal o cual cosa, ¿no? En la casa muchas veces hay más de uno. Aprendamos a pedir ayuda. También es importante aprender a decir que no. No lo que no puedes hacer hoy. Hay cosas que uno no puede, ¿no? Hay cosas o hay exigencias que van más allá de lo que nosotros podemos dar, ¿no? Entonces, eso es sumamente importante, el poder aprender a decir que no. También nos alivia y nos da esta posibilidad de poner ciertos límites, porque nosotros, o sea, no podemos con todo. La realidad es que muchas de estas necesidades, y esto también lo veo mucho en la consulta, que nuestros familiares manifiestan, nuestras demandas que se hacen presentes de manera recurrente. Me ha pasado en muchos casos esto de familiar que todo el tiempo quiere ir al médico, ¿no? Quiere ir al médico porque le duele el pie, quiere ir al médico porque le duele la cabeza, quiere ir al médico porque esto, porque lo otro. Entonces esta hija o este hijo se la pasa pidiendo turnos y llevándolos al médico y de acá para allá, y resulta que en los estudios no sale nada, el estado de salud en general es bueno, y esta demanda se hace recurrente. Bueno, muchas veces estas demandas
que nos llevan un montón de tiempo, porque pedir un turno, por más que lo pidas desde tu casa, muchas veces te lleva el tiempo de la espera hasta que te comunican, pedís el turno, después tenés que eh, viabilizar la manera en que trasladas a tu familiar, eh, ir a la consulta, esperar, volver, ¿no? Es un montón de tiempo. Cuando vos te quedas de cuenta, perdiste 2, 3, 4 horas. Entonces, muchas veces estas demandas, sobre todo en el tema de la salud, una de las cosas que aprendí es que muchos adultos mayores eh, ponen todo el foco en el tema de la salud. ¿Y por qué sucede esto? Porque no hay motivación. No hay motivación. Entonces, cuando no hay una motivación, eh, el adulto mayor se focaliza en lo más cercano, ¿no? Me duele esto, me duele lo otro, me pasa esto. Cuando nosotros como cuidadores, y esto es algo que también trabajo mucho en la consulta personal, por eso mis consultas no son grupales, son individuales, porque cada situación es particular, cada cuidador es único y cada paciente es único también, en encontrar en este familiar la motivación. Al encontrar la motivación, el familiar empieza a estar más ocupado y deja de pensar tanto en sus problemas de salud, que de hecho están cuidados y atendidos, porque los cuidadores, una de las cosas de las cuales se ocupa siempre es de la salud de su familiar, y ya no está tan demandante, deja de estar tan demandante. Yo ya les he contado, Fer es una paciente que estaba excedida por la demanda de su mamá. La mamá, el otro día me contaba, está trabajando, está empezando a coser, ¿no? Algo que le gustaba hacer, y Fer fue la facilitadora para que su mamá ocupara el tiempo en la costura, y me dice, y el otro día me pidió que le bajara la máquina de coser. Y yo le dije, pero qué bueno. Sí, me pidió que le bajara la máquina de coser y empezó a coser a máquina de vuelta, algo que hacía un montón de tiempo que no hacía, y que de hecho lo único que hacía esta mamá era pedirle a su hija que la llevara al médico. Cuando Fer encontró, porque trabajamos en encontrar esa motivación, por ahí nos lleva 1 o 2 encuentros, conversar y empezar a indagar. Bueno, cuando ella encontró la motivación en su mamá, me dice, más que bien, está más que bien. Erika, tu papá está haciendo el taller de memoria 3 veces por semana y pilates adaptado en silla 2 veces por semana. Está muchísimo mejor de ánimo. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Cuánto me alegro! Bueno, esto que nos está contando Erika es sumamente importante. Encontrar la motivación para tu familiar. Que no significa que lo llenes de actividades, porque hay familiares que dicen, no, yo le hago pintar mandala y después le hago hacer unos ejercicios de memoria y después lo pongo, qué sé yo, a encastrar figuras, pero se aburre. Y sí, se aburre, no le gusta. Es como si nosotros nos pusieran a hacer algo que no nos gusta. O sea, a mí, por ejemplo, no me gusta dibujar. De hecho, no sé dibujar. Si a mí me das para dibujar, yo no te sé dibujar ni un árbol. Es un desastre. Pero me imagino que si mi hija, por ejemplo, en unos años, en una situación X, ¿no? Demencia, lo que fuera, me sienta en una silla, me da un papel y me dice, mamá, dibujá, claramente yo no voy a querer. Porque no lo hice nunca. Porque nunca me gustó. Ahora por ahí sí me dice, mamá, vamos a un taller de danza. Y ahí me enganché, ¿no? Es encontrar esa motivación. A veces nos lleva un par de consultas esto, porque es empezar a indagar en la historia de esa mamá, de ese papá, de las cosas que le gustaban, de las cosas que lo atraían, de las cosas que hacía bien, porque eso también es importante. Cuando nuestro familiar está haciendo algo que lo motiva,
tenemos que encontrar que tampoco lo frustre, ¿no? Que lo pueda hacer, que lo pueda seguir haciendo, que lo pueda disfrutar. Y que en la medida que nosotros vemos esta situación de disfrute en nuestro familiar, también nos vamos a sentir más tranquilos, más calmados, menos agobiados. Otra de las cosas que es sumamente importante, y en esto, querido familiar, te lo digo con el corazón, es importante que valides lo que haces. Lo que haces importa, importa, y mucho. A veces nadie lo dice, o nadie nos lo dice, pero yo hoy sí te lo digo. Lo que haces es muy valioso. No solamente es valioso, sos muy valiente, sos muy fuerte. Estás librando una batalla difícil y estás ahí, sosteniendo a otro. A veces con la poca fuerza que tenemos, seguimos sosteniendo a otro. Sos valioso, sos valiosa. Cuidar es un acto de amor enorme. Es enorme, pero por eso no deja de ser fácil. Erika nos cuenta que su papá, el año pasado, cuando caminaba, hacía pilates y el taller de memoria, y era sumamente feliz. Así que esta vez lo hace, pero desde casa. Claro, el papá ahora ya no puede deambular, pero Erika y su familia encontraron la manera de adaptar las actividades de su papá, que eso también es sumamente importante, adaptar las actividades de nuestro familiar para que él lo pudiera seguir haciendo, ¿no? Y de hecho lo está haciendo y eso lo hace feliz y lo disfruta. Querido familiar, cuidador, hermosos, hermosas, está bien sentirte agotado, está bien sentirte cansado, es necesario, es parte de la vida cuando estamos cuidando, pero también está bien que tengas un espacio para vos. No es egoísmo, es necesidad. Es necesario que puedas parar unos minutos, que puedas tomar distancia, que puedas disfrutar de una merienda con tus hijos, con tu marido, con tu pareja, con tus amigas, que puedas desconectar. Es sumamente necesario. Está bien. No sientas culpa. Es necesario. Es necesario para que puedas seguir cuidando. Erika dice que el taller, el de memoria, es lo que más disfruta hacer y son momentos de risa en familia. ¿Qué te puedo decirte, Erika? ¡Qué buena alumna! Felicitaciones en esos poquitos encuentros que tuvimos, cuántos cambios. Qué bueno, muy feliz por ustedes, se lo merecen tanto el cuidador como el familiar. Disfrutar estos años en familia y siendo felices. Todos nos merecemos ser felices, absolutamente todos. Antes de cerrar este vivo, quiero contarte algo muy importante, pero sumamente importante. Presta atención. Si vos sentís que estas herramientas te sirven, pero te das cuenta que solo o sola no estás pudiendo con todo, quiero que sepas que hay una forma de transitar este camino con ayuda. Yo te ofrezco este hermoso servicio que es acompañarte a vos, familiar de un adulto mayor, a través de esta consultoría individual para aquellos que cuidan a un adulto en su casa. Es virtual. La otra vez, una señora que habíamos coordinado una cita, eso fue un acto fallido. Me dijo algo así como que no podía llegar. Y yo diré, ¿a dónde va a llegar? Si es virtual, te conectas desde tu casa por videollamada y está pensada para vos.
100% para vos. O sea, trabajé muchísimo. Ustedes no se imaginan lo que trabajé en esto. Realmente lo hice con mucho gusto y con mucho placer, porque fue confrontarme con mi propia historia y decir, bueno, yo no quiero que a otros le vuelva a pasar lo que me pasó a mí. Y vamos a trabajar en la consultoría, y si vos querés, me encantaría poder conversar con vos personalmente, cómo cuidarte sin culpa, cómo manejar los comportamientos difíciles de tu familiar, del adulto mayor, con demencia o con Alzheimer, porque cada comportamiento tiene una razón y en base a la razón de ese comportamiento existen estrategias diferentes. Muchas veces los familiares consultan porque su papá o su mamá tiene comportamientos repetitivos o está agresivo o presenta olvidos o se quiere ir de la casa o no los reconoce. Bueno, para cada comportamiento muchas veces son difíciles, sobre todo cuando hay situaciones de agresividad o cuando no se quiere bañar o cuando a todo le dice que no. Bueno, para cada comportamiento hay una estrategia distinta. Esto yo lo trabajo de manera individual en la consulta. También te enseño cómo comunicarte mejor, ¿no?, con este familiar que está transitando una situación de salud y con otros familiares también, para que se pueda armar una red de contención, porque como te dije hace un rato, no estás solo. Si bien muchas veces vos pensás que estás solo y decís, no, no tengo a nadie, después cuando uno empieza a trabajar y empieza a buscar y a indagar, se da cuenta que hay otros ahí dando vuelta que nos pueden ayudar y muchísimo. Y sobre todo trabajo digamos, en uno a uno con el otro para poder recuperar un poco de tranquilidad y de paz en tu día a día, que es sumamente necesario. Este es un espacio en el cual vos vas a poder conversar con total libertad. Nadie te va a juzgar, absolutamente nadie, menos yo, que transité por un montón de emociones y de situaciones extremadamente difíciles y que a veces digo, ¿cómo llegué a estos límites y a estos extremos? Es un espacio íntimo donde vamos paso a paso trabajando estas estrategias que vas a poder aplicar según tu realidad. No los quiero agobiar más, pero si vos te sentís que esto es para vos, si tenés alguna duda, me escribís por privado, te cuento más. Un pequeño cambio, un pequeño paso nos puede ayudar a avanzar muchísimo en esta tarea de cuidado. Les agradezco infinitamente el que hayan estado aquí una vez más. Nos encontramos el próximo domingo. Y si tenés ganas, ahora, después de este vivo, ponete un tema musical bien pum para arriba, y vamos a disfrutar, vamos a reírnos, vamos a bailar, vamos a cantar. Porque por más que estemos agotados y cansados, merecemos tener una vida muy, pero muy feliz, más allá de la situación que estemos atravesando con nuestro familiar. Les mando un beso enorme. Nos encontramos el domingo que viene. Que Dios los bendiga mucho. Y nos vemos. Chau, chau.